Hello, good morning, good Hola, afternoon, good evening buen to día, buenas tardes, everybody buenas watching from noches around the a world. todos los que It's están con great to have you nosotros all alrededor del mundo. logging in Es muy bueno and tenerlos aquí. getting comfortable for today's Por BioGal webinar favor, about tick-borne estén diseases cómodos sobre with esta Dr. Michael Appin. presentación, acomódense. My name Va a is ser sobre Jessica Gaze. enfermedad I'm the transmitida por manager of garrapatas. Complete Yo soy Veterinary Jessica Care, Case, and we are soy proud to gerente be the de UK distributors for veterinaria, BioGal. distribuidora Before de we get Biogal going, a en el couple of Reino things to Unido. mention for all of our Antes de Spanish comenzar, and Turkish les cuento que speakers. tenemos There is traducción en live español translation y available for turco. today's webinar. Esta So es you should see traducción an en option vivo. at the bottom of your screen, Entonces ustedes van and a if ver you click on that, you can access el the live icono para translation clicar for Spanish y and acceder a esas Turkish. traducciones I also want to simultáneas en mention español that y en when we turco start today's en la webinar, parte de we abajo de la will be pantalla. making a note of all questions that are Nosotros asked. vamos a So if you anotar could todas las please ask preguntas me que to ustedes write hagan. your questions in the Entonces, por Q&A favor, escriban section, esas preguntas which en again la you will sección see de in preguntas y the menu respuestas, on the que bottom of your ya screen, or to the side of your también screen you will see está a en el Q&A menú que section. ustedes pueden ver If you abajo en please la put your pantalla de questions ustedes. into that section, they Entonces, will be noted. escriban sus preguntas en We esa will have sección, las anotaremos y vamos a tener, at the sí, end of the una presentation today, sección al where we will final de la answer WhatsApp and presentación a few donde questions vamos a that you responder asked. algunas de esas We preguntas won't have time con for el all doctor of the Lapin. questions that are posed today, but if your Claro que no se questions pueden weren't responder answered live todas, today, don't worry, entonces las que we will no se keep puedan them responder noted, en and vivo when these hoy will be van a ser presented to Dr. anotadas, Appin, he will se las write the vamos a enviar al answers, doctor and these Lapin will be sent along y with the él las recording va a of today's responder y lo webinar vamos a mandar a las a few days respuestas after junto today. con So el all questions email will be con el webinar answered, just grabado not algunos días necessarily después live at the de end este of the webinar. webinar. Today is a Hoy presentation that is la, hosted by la BioGal Labs. presentación que BioGal vamos a is a ver manufacturer es una of invitación veterinary de Biogal, pharmaceuticals, que es una including fabricante de PCR kit kits for diagnóstico para Ehrlichia and Babesia veterinaria, to give como you in-house de PCR PCR, results, and an immunocomb for esos testes de Ehrlichia PCR for y el in-house Inmunocom, que es un test ELISA inmunológico, que testing. pueden hacerse en la BioGal has clínica small animal infectious disease eh, detection product lines. y pueden All of testar these can así be muchas performed enfermedades de and pequeños analyzed in the animales, comfort of a vet's own clinic or lab. todo They en la supply their products comodidad to more than 50 de su countries propia clínica and veterinaria. provide support Son to kits their partners prácticos. with constant educational Entonces, tools and constantemente esta participating empresa también updates. You está can find out perfeccionando more about BioGal on their website, a which sus is compañeros de trabajo, biogel.com. a sus socios. Today's Más speaker is información, Dr. concursos y más Lapin. informaciones lo pueden dar Dr. en la Lapin página web de graduated from Biogal, Oklahoma State biogal.com. University and then completed an El doctor Lapin internal medicine residency and a ha hecho PhD program residencia in y un parasitology programa at the de University of Georgia. posgraduación He is the Kenneth W. en la Smith universidad en Estados Professor of Unidos. Small Animal Clinical Veterinary Es Medicine at especialista Colorado State en medicina University, veterinaria de pequeños CSU, animales en la and Universidad the de director Colorado of the Center for Companion y es Animal el Studies, director which is del housed in the Centro Translational de Medicine Estudios de Division Animales at CSU. de Compañía. Dr. Lapin is the chair of the WSAPA 100 Es committee. His es el research líder areas of interest del are Comité de prevention of infectious diseases, the Prevención de co-respiratory disease Enfermedades complex, Infecciosas infectious causes y of fever, complejas infectious causes of diarrhea, zoonosis, como and diarrea, the management zoonosis, of internal infecciones, medicine problems, gerente including the use of probiotics. de Dr. Lapin's infecciones research group que has inclusive published more than pueden 300 tratarse con primary papers probióticos. or book chapters concerning small animal Ha infectious publicado muchos diseases, capítulos and he has won several de awards, libros including y the ha escrito muchos WCVA papers. Scientific Achievement Award and the European Ha Society of ganado premios Veterinary Medicine sobre International Award desempeño for científico. outstanding contribution to feline medicine. In this Y ha lecture, hecho Dr. muchas contribuciones en el Lapin campo de la will medicina discuss the veterinaria best strategies felina to también. diagnose tick-borne diseases in dogs. Especialista en This is related diagnosticar to Anaplasma, enfermedades Babesia, transmitidas and por Ehrlichia species, and he will provide garrapatas an como interesting anaplasma, results for ehrlichia, cytology, serology, and por PCR. varias metodologías We como will focus on citología, providing inmunología, interesting PCR, updates on tick-borne diseases y in vamos a ver dogs. entonces con él For the algunas time being of our actualizaciones sobre Spanish estas and Turkish enfermedades speakers, there is live en perros translation y available. gatos. If you Les recuerdo que click tenemos la the traducción en button vivo en in your turco y Zoom menu, español. and Pueden all entonces apretar questions el botón will de be stated traducción in the abajo en Q&A su section pantalla of y the también venue. usen la sección de And with that, I'll preguntas y hand over respuestas to en el Dr. menú. Lapin. Thank you, Dr. Lapin. Entonces, muchas gracias, doctor Lappin. Thank Vamos a you, dejar la palabra Jessica. con él. Thank Muchas you gracias, so much. Jessica. It's
Muchísimas gracias. Es muy bueno ver a todos aquí. Puede que estén ahí, vamos a ver, vamos a usar el Zoom aquí. Estoy muy agradecido de estar aquí. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Jessica, ¿lo está viendo bien? Sí, está bien. Bueno, bueno, mm, muchas gracias por esta introducción tan buena, Jessica. Yo soy de Colorado. Ese es mi email que ustedes pueden usar. Entonces, estoy aquí ya en Colorado hace algunos años. Ah, entonces, tengo que comunicar sobre algunas cuestiones de relaciones con empresas. Realmente trabajé con Biogal por algunos años. Han hecho un gran trabajo y hacen un gran trabajo con mi compañía desarrollando dispositivos para test y publican su trabajo. Entonces son trabajos que son analizados por pares. Entonces, yo lo pongo en mi presentación y estoy feliz de hacerlo porque felizmente trabajé en algunos de esos trabajos también. Entonces, para mí es muy fácil hacer esta presentación juntos en este par de semanas que trabajamos, porque, por ejemplo, fue una gran experiencia para mí trabajar con uno de estos trabajos publicados sobre PCR, análisis de PCR, y en este paper en particular fue en felinos sobre micoplasma. Entonces soy agradecido a esta compañía por traernos, por juntarnos para esta discusión científica. Estoy viendo que hay personas de todo el mundo, entonces podemos compartir un poco esta experiencia que tengo en los Estados Unidos. Vamos a hablar sobre enfermedades transmitidas por garrapatas. Podemos pasar días hablando de esto. Y, y es muy grande el cuerpo de trabajo que existe en diferentes países, como lo que nos están viendo hoy, sobre esto. Estas son algunas de las enfermedades transmitidas por garrapatas. Vamos a ver hoy cómo usar los mejores métodos de diagnóstico. Hay variaciones, claro, dependiendo de la región del mundo, pero quiero que vean esto por un segundo, este texto. Hay muchas enfermedades transmitidas por garrapatos. En algunos lugares como Israel tienen casi todas estas, y en algunos como en Colorado, en los Estados Unidos, solamente tenemos esas asociadas a las garrapatas comunes de perros. Lo que quiero mostrar, antes de pasar a la otra, al otro dispositivo, entre todas estas hay una que es específica de gatos, pero por más que sea una palestra sobre enfermedades en perros, lo que ustedes pueden ver que igual todos estos organismos han sido amplificados también o detectados en gatos, no solamente en perros. Entonces, una cosa importante decir es que tenemos testes serológicos para algunos de estos organismos que han sido muy bien desarrollados para perros, pero no tenemos muchos datos sobre gatos. Test de anticuerpos para gatos. La buena noticia es que una de las cosas que vamos a hablar hoy es que tenemos a la PCR, al análisis de PCR, que puede amplificar ADN, que puede ser hecho entonces el análisis en perros o en gatos. Entonces lo que voy a decir hoy
por lo menos desde el punto de vista de la PCR, que puede ser aplicada directamente en perros y en gatos. Entonces, esta página web sobre enfermedad transmitida por garrapatos incluye, es, es parte de un gran grupo de investigación en el que se puede ver diferentes tipos de infecciones, mostrando un mapa del mundo, infecciones debidas a garrapatas. Podemos ver, por ejemplo, que en Estados Unidos, que es un país grande, en Colorado, aquí, es un estado muy grande, y Texas, que está muy cerca, y nosotros estamos trayendo perros de Texas para Colorado como adopción. Entonces lo que pasa es que si animales vienen de diferentes estados o de diferentes países, lo que vemos en un área es que podemos analizar cuáles son los agentes que podemos encontrar por esa transmisión, por ese viaje. Lo que vemos, por ejemplo, en Israel ahora. Así podemos ver qué pasa en cada país. Lógico, si usted vive en ese país, la gente va a estar confortable, pero si viene de otra parte del mundo, ¿qué pasa con esa gente? Una de las cosas que podemos ver sobre esas enfermedades transmitidas por garrapatas, entonces, que nosotros lo vamos a detectar basado en el vector. Entonces tenemos que ver cuál es la garrapata que tenemos en esa región, o qué es característica de esa región, y cuáles son los vectores que puede transmitir en esa región. Entonces, lo que nos resta de esta palestra, vamos a discutir hoy, lo que gustaría discutir, compartir con todos, es que es una enfermedad que se caracteriza como de salud única, porque impacta también la salud humana. Por ejemplo, vamos a usar a Ehrlichia canis como nuestro ejemplo principal en esta palestra. Ehrlichia canis, vamos a ver cómo funciona. Y vamos a contrastar la citología, que pueden ver en el color de mi pelo. Yo fui un veterinario antes de estos análisis serológicos, entonces por muchos años, antes también del aparecimiento de la técnica de PCR, entonces tengo mucha experiencia. Lo más difícil, entonces, que vamos a hablar hoy, es cómo usamos los test para diagnosticar una enfermedad. Piensen un segundo en eso. ¿Son estos test para detectar enfermedades infecciosas probando que el animal está enfermo? ¿O sirven realmente para identificar agentes infecciosos? Usamos entonces PCR, citología o anticuerpos que prueban que el organismo estuvo ahí. La cuestión es, un positivo en cualquier de estos test prueba que enfermedad o la presencia simplemente de un patógeno. Bueno, tenemos que ver entonces aquí WhatsApp. Tenemos 80 palestras gratis para ver. La WhatsApp tiene un cuerpo de investigadores muy grande sobre estas enfermedades, y costaría de recordarle a las personas que lo que queremos hacer es mantener salvados a los animales y
Si nosotros no precisaríamos entonces que los dueños estén siempre atendiendo a sus perros y mantenerlos saludables, no precisaríamos esta palestra. Pero bueno, los dueños no siempre hacen lo que los veterinarios decimos, entonces por eso es que precisamos de estos diagnósticos y tratar estas infecciones constantemente. Ustedes pueden ver estos papers que son de acceso libre eh, y que han sido hechos con equipos de Barcelona y Reino Unido. Hemos publicado estos dos papers en 2020. Lo que hice fue puntuar que para estas enfermedades, en estos papers que son de acceso libre, ustedes pueden ver sobre las enfermedades transmitidas por garrapatas, entonces las pueden estudiar sin cargo porque son de acceso libre. Si no los pueden accesar por cualquier razón, no pueden entrar a estos papers, no pueden bajar, escríbanme que yo se los mando. Entonces vamos a comenzar hablando de Norman. Hemos descubierto generalmente en el examen físico que la letargia y la fiebre del perro estaba relacionado a una enfermedad por garrapatas. Entonces, la fiebre aparece muy frecuentemente, 90% de los casos. Entonces, hay que pensar cuando se ve fiebre, hay que pensar en enfermedad transmitida por garrapatas. En este caso, tenemos conseguimos detectar epistaxis, o sea, un sangramiento en la nariz, pero como pueden ver, por la cuenta plaquetaria no era muy severa, ese sangramiento no era muy severo, lo mismo por neutrófilos. Los neutrófilos eran prominentes, pero no grandes. Lo que es similar a muchas enfermedades por garrapatos, y a veces los dueños ni saben ni detectan eso. Nosotros conocemos bastante de estas enfermedades transmitidas por garrapatas en Colorado, que pueden ser diferentes a la de su área. No pasa eso en mi casa, claro, mis perros están bien controlados, pero es una región en la que no se usa mucho el control de garrapatas. Entonces, ¿qué hacen estos diagnósticos? ¿Qué podemos pensar? ¿Cuál es la enfermedad más común que puede ser que pase por transmisión por garrapatas? Bueno, hacemos la citología y ¿qué podemos ver? Aquí podemos ver linfocitos de diferentes tamaños. No es un linfoma lo que vemos aquí, pero es un nódulo linfático con algunas inflamaciones. Entonces tenemos una linfopatía. Entonces puedo llegar a sospechar de una enfermedad transmitida por garrapatas. ¿Qué tenemos en mente entonces? En este caso en particular. Bueno, depende de dónde ustedes están recibiendo esta palestra hoy. Ustedes pueden ver que es una enfermedad, las enfermedades por garrapatas son de distribución mundial. La, 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 la manifestación clásica con fiebre, aún con una cuenta leucocitaria y plaquetaria normal, puede ser que esté relacionada con Ehrlichia canis. Entonces, cuando tenemos tromboleucitopenia con
Entonces puede estar ocasionalmente relacionada con Ehrlichia canis. Entonces, las probabilidades de Ehrlichiosis y de ser Ehrlichia canis hace que tenga bastante sentido. Lo que muchos veterinarios hacen en Colorado es, con cuidado, hacer citología, colectar de la margen de la oreja para ver si detectan Anaplasma canis o Ehrlichia canis. Este es un test que se puede hacer en la clínica. ¿Y qué pasa si estos test de citología dan negativa? Este caso es un caso agudo. Entonces, ¿qué pasa si ainda da negativo? Puede ser que sea estos síntomas de fiebre y demás, una enfermedad transmitida por garrapatas. Tal vez en Brasil y en algunos lugares del sudeste de Asia, donde esta enfermedad puede ser más frecuente, o en algunas partes de Europa, donde E. canis está presente, aún así es raro hallar esa mórula que sería confirmación de Ehrlichia canis, de Ehrlichiosis. Entonces, cuando no conseguimos hallar, encontrar la Ehrlichia, donde no encontramos anaplasma, cuando no encontramos estos agentes por la citología, y aún es muy temprano para encontrar anticuerpos, entonces estos test dan negativo. ¿O qué pasó en 2022? Apareció este test en el que hicimos PCR. Entonces, yo tengo suerte de tener un laboratorio de diagnóstico donde puedo testar Ehrlichia, lo puedo hacer en mi laboratorio en Colorado. Entonces yo tuve suerte de tener esta PCR, este análisis de PCR y de trabajar eso en mi carrera. Entonces es una manera genial de probar que estos organismos están ahí. Entonces es algo que adicionamos, además de estas técnicas que ya teníamos, para ver si el organismo está ahí. Pero ustedes saben cómo es difícil hacer, por ejemplo, cultivo de Ehrlichia canis. Demora semanas de cultivo celular. Entonces, es muy bueno ahora tener este análisis de DNA para detectar el organismo, porque entonces podemos testar primero por PCR la presencia del organismo, y esos otros test aquí pueden hacerse como otras pruebas del organismo, de la presencia del organismo, pero la PCR se tornó una herramienta muy importante, porque en muchos países, en algunos países, donde usted puede hacer en su propia clínica, por ejemplo, este examen de PCR, lo que simplifica mucho. Lo que hacemos con el test de anticuerpos es probar que la infección que está en proceso por la presencia de los anticuerpos. Ahora, la combinación de estos test que nos permiten, por un lado, amplificar el ADN en el organismo por PCR y combinar ese resultado con el test de anticuerpos, nos dan un diagnóstico muy poderoso. Entonces hoy no voy a perder mucho tiempo con las especificidades de los diferentes tipos de PCR, pero sí me gustaría recordarles cómo es sensible este análisis
y cómo también es específico. Puede ser muy específico, muy sensible. Generalmente se puede encontrar una o dos copias de ADN, una cantidad muy chiquita de organismos en la muestra, y aún así lo podemos amplificar, entonces detectarlo, lo podemos detectar con una PCR en tiempo real o una PCR convencional. Ahora, lo importante para nosotros no es entender exactamente cómo usarlo, pero sí conocer cómo este análisis puede evitar contaminación, por lo que es muy sensible, porque, por ejemplo, una muestra muy pequeñita, casi invisible, puede contaminar nuestra muestra en laboratorio. La buena noticia es que con las técnicas de PCR que tenemos hoy, la, la contaminación cruzada potencialmente es muy poco probable. Se pueden hacer entonces estos exámenes con esa cualidad y son muy rápidos también. Son muy sensitivos, son muy sensibles analíticamente y son muy específicos también analíticamente, tanto para detectar Ehrlichia cuanto anaplasma. Son entonces grandes herramientas a tener en cuenta. Un problema de las veterinarias que podemos pensar cuando tenemos PCR es que son tan sensibles que podemos amplificar inclusive hasta organismos que están ahí pero que no están provocando la infección. O- Otra manera de ver la PCR es que de- dependiendo de todos esos positivos que podemos encontrar en un examen y ver cómo es sensible, o un test negativo, si tenemos un test altamente sensitivo negativo, usted ahí puede eliminar sospechosos de su lista. Entonces, esa sensibilidad, tanto positiva como negativa, nos ayuda mucho a afinar el diagnóstico. ¿Cuándo es entonces el mejor momento de hacer una PCR, un análisis de PCR para cualquier de las enfermedades transmitidas por garrapatos? Una de las cosas que encontramos es que la PCR puede ser cara para algunos, pero eso fue en el comienzo, cuando se pensaba que era más cara. Hoy es un momento muy bueno en la historia de los análisis, porque tenemos un examen que generalmente es más rápido y accesible hoy en día. Entonces, déjenme mostrarles este trabajo. Se hacen diferentes exámenes serológicos sobre Ehrlichia canis, como ejemplo. Lo que ustedes pueden ver en ese estudio que estoy mostrando son resultados eh, en esta figura. Aquí es donde en el punto cero es la mordida de la garrapata, donde comienza la infección, entonces. Y ahí la diferencia entre la PCR y el test inmunológico. Los anticuerpos comienzan a desarrollarse después, como pueden ver, la respuesta inmune en una curva y la PCR en otra. El resultado de PCR comienza a caer cuando los anticuerpos comienzan a subir. ¿Cuál es el poder de la PCR? Generalmente 2 a 3 semanas después de la mordida de la garrapata, la PCR ya detecta esta infección por Ehrlichia canis. Aunque
el paciente sea seronegativo. Como ven en la curva, en esas 2 o 3 semanas es seronegativo, pero es PCR positivo. Entonces, esas barras blancas son los resultados de PCR. Las otras son diferentes análisis inmunológicas de anticuerpos. Entonces, como ejemplo, esas barras que representan esos testes inmunológicos como SNAP comienzan a dar positivo en mi laboratorio, esto 42 días después de que todos los perros fueron positivos para exámenes de anticuerpos. Ahora, PCR, los exámenes de PCR fueron positivos antes. Entonces, eso es lo que esos estudios nos muestran, esa diferencia. Entonces, nuestra recomendación hoy en día para estas enfermedades transmitidas por garrapatas y por una experiencia propia, como decimos nosotros, es que la serología, los exámenes serológicos más el PCR es una combinación muy buena. Tienen que hacerse los dos. Entonces podemos combinar la sensibilidad de la serología y de la PCR. Es probablemente la mejor manera de evaluar estas enfermedades. Bueno, también viendo estos grandes investigadores de Israel en este trabajo, este trabajo es de 2011. Conozco a los dos, son grandes científicos. ¿Qué dicen estos trabajos y cómo puede hacerse esto en su clínica? Bueno, tenemos la suerte de tener estos test que son uno inmunológico y otro de PCR accesibles y que puede hacerse en su clínica. Aunque en algunos países sea difícil hacer estos exámenes, en laboratorios donde es caro y demorado, con estos kits, en pocos días ustedes pueden tener resultados para diagnóstico. Entonces, teniendo estos tests puede ser muy, muy benéfico y en diferentes partes del mundo pueden ser accesibles para proveernos buenos métodos de diagnóstico. Entonces, es muy bueno que los tests, por más que sean de diferentes empresas, sean testados por pares en trabajos publicados. So good news for those of you that can have these products available to you, both of the La buena noticia para algunos de ustedes que no pueden tener estos exámenes disponibles rápidamente es que cada vez más están publicando y siendo accesibles en diferentes países, diferentes métodos de test en la clínica. Bueno, hablando en dinero, porque cuestan estos exámenes y sabemos que el dinero está faltando un poco alrededor del mundo en estos tiempos. Lo accesible de estos exámenes que pueden hacerse en la clínica y lo bueno es que, insistimos, la sensibilidad que nos pueden dar por un examen negativo en el que nosotros eliminamos a algunos sospechosos, cuando tratamos de diferenciar enfermedades infecciosas de inmunológicas, podemos hacer estos test varias veces
marker that we missed an infection. And so doing the test a second time is actually a good idea. Entonces, hacer el examen varias veces es una buena idea para diferenciar entre enfermedades infecciosas y inmunes, porque tenemos los dos métodos disponibles para hacer estos exámenes. Entonces, medir la cantidad de anticuerpos puede ayudarme en estas enfermedades en la fase crónica. Si el animal está pasando bien y está consiguiendo manejar bien la infección por Ehrlichia o Babesia, ¿para qué me sirve este examen? Porque sí sirve. Porque para Babesia y Anaplasma, los perros producen anticuerpos muy bien, producen muchos anticuerpos contra estas enfermedades. Entonces los puedo detectar, por más que el perro esté bien. Entonces, recordemos, el test de anticuerpos nos ayuda de manera diferencial cuando con un test negativo o positivo diferenciar entonces diferenciar agentes. Entonces podemos ver diferentes agentes por la especificidad que tienen. Casi todas las enfermedades transmitidas por garrapatas pueden ser manejadas por el perro, por el sistema inmune, e inclusive hacerlas regredir. Entonces, ¿cómo testo entonces estos agentes para ver el agente o para ver la enfermedad? Desafortunadamente, un test positivo no prueba que el animal esté enfermo, porque si no, 90% de los animales siempre van a estar enfermos. Entonces, casi siempre el animal controla la enfermedad. Entonces, teniendo Ehrlichia, puede dar un test positivo, pero también puede tener una trombocitopenia autoinmune. Entonces, nosotros tenemos que cuidar de la Ehrlichia o ver si está enfermo o si lo está manejando. Esta es una porción de California, la parte oeste de los Estados Unidos. Tenemos un pequeño campus en Todos Santos, donde hicimos un estudio de productos, testamos con productos para control de garrapatas, y estos son los resultados de PCR, probando que estos organismos estaban presentes en las muestras, en este grupo de perros que, como vengo diciendo, en este grupo de perros eran considerados saludables. Lo que prueba que el test no es para probar enfermedad, y sí la presencia. Entonces, lo que tenemos que considerar después es que Ehrlichia canis puede causar todo. ¿Por qué? Porque comienza causando vasculitis. Entonces, todas las partes de la anatomía, excepto la córnea, tiene vasos sanguíneos. Entonces afecta a casi todos los tejidos, la Ehrlichia. Ahora, una cosa característica que sabemos alrededor del mundo es que, bueno, la fiebre es la manifestación principal. Como Ehrlichia, Babesia, Anaplasma causan fiebre y esta letargia. La epitaxis, también relacionada con la vasculitis,
Los perros con Ehrlichia tienen anticuerpos antiplaquetas también que pueden detectarse. Entonces se puede hacer el test y es una de las razones por la que el perro puede sangrar, aunque las plaquetas no estén bajas en el análisis. Entonces, puede haber plaquetas, sí, pero no se están agregando por los anticuerpos, entonces se necesita esos sangramientos. And Borrelia in some countries. En algunos países, Ehrlichia, Babesia y otros agentes son muy frecuentes. Ehrlichia canis y Babesia crean muchos complejos de anticuerpos en el organismo. Por eso es que se recomienda el análisis de proteinuria para detectar también nódulos hiperplásicos. También muy probable es el surgimiento de pancitopenia y para proteinemia también puede detectarse por serología. Anaplasma platus, Babesia vogeli, Ehrlichia canis, hepatozoon. It's amazing how few of the owners realize. Entonces, muchos de los dueños no saben, es increíble cómo muchos no consiguen detectar que estos microorganismos como Ehrlichia, Babesia están afectando a sus perros. Entonces, por favor, tienen que asegurarse que por lo menos se haga un examen de anticuerpos. Entonces, a medida que la enfermedad avanza, debería ser positiva utilizando el test de Biogal, el Immunocom, detectando anticuerpos contra Ehrlichia, en este caso crónico, por ejemplo, cuando el test da negativo, probablemente eliminó la Ehrlichia. En este caso puede ser que también no dé Babesia. Entonces, lo que podemos hacer para diagnosticar una enfermedad infecciosa es podemos detectar diferentes enfermedades como liquiosis, toxoplasma, anaplasma. Esto no necesariamente significa que el animal está enfermo por esta. Lo que podemos hacer es combinando análisis inmunológica y PCR, es tener un diagnóstico presuntivo. A la PCR le doy preferencia en mi lista para detectar la infección y hacer entonces otros test complementarios que nos pueden ayudar a excluir otras causas de la enfermedad. Y después también analizar la respuesta a remedios anti-riquezia. Ahora sí, combinando todos estos datos, puedo ver si estoy ante una enfermedad infecciosa transmitida por garrapata. Entonces, por ejemplo, si tratamos muchos agentes, una respuesta a doxiciclina no necesariamente va a probar una infección de este tipo.
That some of these dogs that are positive for tick-borne agents could still Claro be que sick due to something else. lo que importa es mantener al perro saludable, pero aún así, When a dog fails doxycycline, si, that makes si, un, vector-borne lower si un perro no responde a la doxiciclina, go forward with your other potential differentials. tenemos que entonces continuar analizando por otros So I think most of us agentes treat infecciosos like potenciales. similarly around the world. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento? Lo que hacemos, Isn't as effective as doxycycline or minocycline. puede usarse el dipropionato de imidocar, que no es tan efectivo como la doxiciclina, pero es una gran ayuda en muchos países porque algunos de los perros con Ehrlichia están infectados con Babesia canis o Babesia canis vogeli, y ahí tiene efectos positivos. Les tengo que recordar que Ehrlichia y Anaplasma no responden a quinolonas, puede ayudar en fiebre causada por Bartonella y puede ser transmitida por algunas garrapatas, pero no ayuda contra Ehrlichia o Anaplasma. Y en mi región también no responden a quinolonas otras infecciones. Entonces, lo que hacemos para tratar la mayor parte de las enfermedades transmitidas por garrapatas, y es con el tratamiento con el que la mayoría de las personas comienzan, es con esa doxiciclina. El tratamiento mínimo sería de 28 días. Aquí en América, para acompañar la erliquiosis, tratamos de detectar la anemia, análisis de anemia, y también hacer el análisis de PCR en sangre, que si va negativo rápido, hay que después verlo más adelante porque puede ser que dé positivo más adelante y siempre acompañarlo con test inmunológico antígeno. Entonces, y si los anticuerpos siempre dan positivos, no van para negativos, son cero positivos los perros, los tengo que tratar. Es siempre controversial esto, porque si no está enfermo, lo que precisamos es ir y ver con más detalle anormalidades clínicas por análisis clínicos para ver si es necesario tratarlo. Tenemos una variedad de Babesia canis, a Vogeli, a Gibsoni, algunas más o menos distribuidas alrededor del mundo, dependiendo del área. La Gibsoni es muy común en América, en el sudeste de Asia. La buena noticia es que independientemente del tipo de Babesia, tenemos análisis de PCR como también inmunológico y pueden detectarlas. En ese sentido, el análisis de PCR es el futuro de los análisis, porque podemos testar múltiples organismos al mismo tiempo o específicamente algunos. Lo podemos hacer a cualquier momento del día, de la semana. Entonces, test como Biogal nos dan esa opción porque lo podemos hacer en la clínica a cualquier momento. Podemos testar diferentes organismos entonces que puedan estar en el organismo, de diferentes microorganismos que puedan estar en el cuerpo del paciente. También podemos
amplificar el ADN de la mayoría de estos organismos, no solo en perros, pero también en gatos. Hace mucho tiempo, ya muchos años de carrera, continuamente veo nuevos análisis de PCR apareciendo para estos test y les agradezco mucho haber podido estar con ustedes, compartir. Le agradezco a Biogal por permitirme estar con ustedes y compartir toda esta información. Fue muy bueno, doctor Lapin. Fue muy interesante. Muchas gracias. Ayuda mucho. Puedo ver que mucha gente alrededor del mundo ha disfrutado esta presentación y nos ha dicho hola por todo el mundo. Hay muchas preguntas que han aparecido, como dije. Algunas preguntas que no se han respondido ahora serán presentadas más tarde para el doctor Lapin y él va a mandarnos las respuestas escritas que les vamos a mandar de aquí a algunos días junto con la grabación de este webinar. La primera pregunta es, además de las más comunes, las enfermedades más comunes, ¿cuál es el impacto del cambio climático de las especies invasoras en la transmisión de nuevos patógenos, como podemos ver en las poblaciones humanas? Es una gran pregunta. Preciso de otra presentación para responder eso. Y eso está pasando por el cambio climático, la expansión de diferentes, del rango de acción de diferentes garrapatas. Hay nuevas especies que están siendo introducidas, entonces, como patógenos en los Estados Unidos y otros países. En los Estados Unidos se están desparramando esas enfermedades hasta Florida por todos lados. Tenemos que continuar haciendo estudios, pero lo mejor que pueden hacer los veterinarios es proveer control de garrapatas, hacer el control de garrapatas. Es muy importante, gracias, es muy importante realmente ese control. La segunda pregunta es, I find it extremely difficult to localize in the time possible tick bite and transmission of infection. Thus, it is also difficult to know if PCR or serology would be more adequate. Any tips on that? ¿Qué nos puede decir sobre detectar por inmunología o PCR algunas de estas enfermedades que es muy difícil en algunos lugares? Bueno, ahora, para una audiencia global, babesias, erlequias y otras que producen fiebre. Ahora, si vemos erlequia, babesia y anaplasma, la enfermedad clínica generalmente se desarrolla en 7 días. Precisaríamos también más palestras para explicar sobre anaplasma y otras enfermedades. Pero una cosa que puedo decir es que a la serología a veces da positiva, tanto como la muestra de ADN, pero es la excepción, no la regla. Y realmente existe un gap de 2 semanas en que serología y PCR van a dar positivo, pero lo que puedo decir hoy, como la vieja escuela, como pueden ver en mis cabellos, si sé que es Ehrlichia, si sospecho de Ehrlichia y da negativo el anticuerpo, lo testo de nuevo 4 semanas después y puedo ver si aumenta los anticuerpos después de tiempo y también lo confirmo con PCR, ahí puedo tener una confirmación. Pero lo más sensible es los casos agudos, hacer la PCR. Para nosotros aquí en América es fácil hacer la PCR y el test inmunológico.
Pero bueno, puede ser caro y entiendo que no sea fácil en otros lugares. Ahora, si usted puede hacer PCR y serología, ahí puede testar si es Bartonella, transmitido por alguna, por algún mosquito también, o si es una mordida de garrapata. Great, thank you. Great. Gran pregunta. That helps the vet who asked that. The third question was, La tercera pregunta are es, PCR tests better than others in general? ¿hay algunos test de No, PCR question mejores que that there otros? are many different types of PCR tests from what I can tell. How do you know what the ideal test to use is? ¿Cómo sé cuál es el test ideal para usar, el test de PCR? Bueno, gran pregunta. La mejor manera de hacerlo para, para hallar DNA va a depender de la gente. Por ejemplo, la PCR convencional, esa que da esas banditas en el de hecho, nosotros hacemos en nuestro laboratorio, porque ya tenemos el primer, que son específicos para anaplasmas, Ehrlichias. Entonces podemos hacer esa PCR y detectar la secuencia que prueba la secuencia de la gente, y es la PCR más económica que nosotros hacemos en nuestro laboratorio. Gracias por la pregunta. Si viene de alguien que practica, bueno, gracias. Lo que tenemos que ver es que en algunos laboratorios, como universidades, hay test de gran calidad. Pero si vos tenés un test, por ejemplo, como el que provee la Biogal, lo que yo recomiendo es eso, que, por ejemplo, los de la Biogal que son validados por publicaciones son, son útiles y usted puede confiar, y eso te ayuda a decidir porque vos lo podés ver y confirmar en la publicación. We do a lot of PET Entonces decidir qué test. passport certificates for families who move out of the USA to another country. Are your test results accepted by import requirements for other countries? Para viajar de un país a otro, los resultados de test son útiles para mostrar como certificado de que el perro no está infectado por una enfermedad infecciosa. Sí, Okay. eso va a depender de cada país que recibe eso va a depender de cada país cómo lo pide, pero creo que Biogal va a tener más información de cómo cada país. Sí, en biogal.com ustedes pueden ver pueden buscar la respuesta a esas preguntas de cómo entrar a cada país. Gran pregunta. Yo creo que los colegas en Israel han cambiado mi manera de pensar, porque si el PCR negativo, por ejemplo, el PCR da negativo, el perro ya está normal. Pero si usted tiene una reinfección, Wow. All the other tick diseases, you can actually get it again. And so it is really hard to sort it out. And that's why es difícil determinarlo, porque muchas enfermedades infecciosas pueden volver después de un resultado negativo de PCR. Por eso es que es importante el control de garrapatas, porque usted puede ser el perro puede ser reinfectado. Entonces traten bien a los perros, hagan el control de garrapatas. Really interesting and yeah, really good tips. So Interesante the importance of y- sticking to that control. y buenos consejos, sobre todo Next para question hacer el is, control what de about garrapatas. La pregunta siguiente es, Ixorid, sorry, vectors competent for E. canis? Is it
a consensus that only R. sanguinens is the vector. Also, what about confections, e.g. with Borrelia or Hepatozoon? Sobre Yeah, vectores, esta pregunta para Borrelia, Ehrlichia. Bueno, también precisamos otro webinar para eso. Si tenemos más de un agente, lo que es común, como pueden ver, como yo mostré en los slides con Babesia, Anaplasma y Ehrlichia, ¿cuál es entonces el que está causando la enfermedad? Puede ser difícil determinarlo, como yo mostré. En muchos países la combinación entonces de tratamiento con doxiciclina y Inmunocarb puede ser bueno para tratar. Entonces, ¿cuáles son los otros vectores competentes para Ehrlichia? Si pensamos en Ehrlichia huminai, son transmitidos por amblioma. Entonces, diferentes especies pueden tener un vector específico. Trabajamos con perros de refugios en Salvador y quería saber, en Singapur, muchos perros que no son sintomáticos pueden tener Babesia gibsoni y no muestran anemia ni septicemia. Hay que tratar a estos perros de refugio, aunque no tengan esas manifestaciones de la enfermedad. Gracias, espero verlo en persona. Gracias por la pregunta, verlo en persona de nuevo. Lo que parece con estas infecciones, parecen que dan síntomas normales. Lo mismo pasa con esto que pasa con Babesia, lo mismo es para Ehrlichia, para Anaplasma. Hay muchos de estos perros alrededor del mundo que han sido expuestos, pero no están enfermos. Entonces, ¿cuál es el mejor mensaje? De nuevo, mantener el control de garrapatas y mencionarle a quienes adoptan estos perros que esos son portadores, pero que no están enfermos, pero que hay que monitorarlos. Hay que compartir los resultados de estos exámenes con las personas que adoptan estos perros. Entonces, probablemente ya eliminaron los organismos por sí solos, entonces no es necesario tratarlos. Bueno, estas son las preguntas que tuvimos tiempo por hoy. De nuevo, muchas gracias al doctor Lapin, fue fantástico, muy, muy útil, lo apreciamos mucho, muy útiles las informaciones. Muchas gracias a los traductores por la traducción al vivo en turco y en español hoy. Muchas gracias a todos por haber tomado parte de este webinar. Van a recibir la grabación por email junto con las respuestas que no han sido respondidas hoy. Gracias a los distribuidores locales de Biogal, a Biogal, por este webinar. Van a encontrar más detalles sobre esto y otras cuestiones en biogal.com. Chao, chao.